Ya está en Perú KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. ¿Sueñas con un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita gratis en ksscanada.com. Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 1 de julio del 2024 y tenemos que decirles que está recontra confirmado. Sí era el audio del ministro del Interior. Desde que publicamos el audio del ministro Juan José Santibáñez con una amenaza explícita contra este programa, él ha negado de todas las formas posibles tanto su voz como el contenido de esta grabación. Pero anoche los reportajes de Eduardo Quispe de Cuarto Poder y de Rodrigo Cruz de Punto Final han dado más luces sobre las mentiras en las que ha incurrido el ministro. Y esto es lo que les vamos a contar hoy día. Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile pues al doctor que controle ese huevón de la encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Como recordarán, Santibáñez juró como ministro el 16 de mayo. Al día siguiente, muy temprano, nosotros recordamos todo su pasado fujitrol y también que ahí se había especializado en defender a policías con arrugas bien grandes en sus hojas de servicio. Santibáñez esa mañana fue a dar una entrevista en RPP que terminó a las 8:31 de la mañana. 9 minutos después, a las 8:40, él envía el audio al capitán Junior Izquierdo Yarleque, apodado Culebra, que era un conocido suyo que trabajaba en la DIVIAC. Como ya les hemos contado, el objetivo de Santibáñez era que el capitán Culebra le diga al doctor, o sea, al coronel Harvey Colchado, que nos controle porque él creía que Colchado tenía algún poder por encima de nuestro director Marcos Cifuentes. El audio que les hemos mostrado no parece alterado. En buena medida, una prueba de ello es que se escucha un sonido de radio de fondo que en ningún momento se interrumpe. Cuarto Poder identificó que ese sonido de fondo correspondía a una entrevista que le estaban haciendo en ese momento en la misma radio a Raúl Canelo, el decano del Colegio de Abogados de Lima. La declaración que se escucha de fondo calza exactamente con la grabación de la entrevista. Advertíamos y ha sido confirmado. Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile pues al doctor que controle ese huevón de la encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. Yo voy a apoyar en la medida de lo posible y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que creo a la cual ya habíamos llegado, ¿no? Mi ayuda y mi apoyo en lo que necesiten, pero que controlen ese huevón, porque de verdad que se insulta, y yo no lo voy a aguantar como es. Esta es una primera prueba del contexto del audio, ahora viene una segunda. El día anterior a que publiquemos la grabación, nuestro investigador Ernesto Cabral se puso en contacto como corresponde con el área de prensa del Ministerio del Interior y les pidió sus descargos, primero por correo a las 5:43 de la tarde y después por WhatsApp a las 6:01. Esto es bien importante que noten las horas. Ojo, esta es la primera vez que estamos mostrando los chats de WhatsApp que le enviamos a los de prensa del Ministerio del Interior, así que nuestros colegas de otros medios no tenían cómo saber la hora en la que los mandamos. Esto se los decimos por si a alguien se le ocurre sugerir que los chats que han mostrado en Cuarto Poder y en Punto Final son falsificados. Ahora, los encargados de prensa del Ministerio del Interior le reenviaron nuestras preguntas a Santibáñez y él, antes de respondernos, le reenvía nuestras preguntas al que fue su interlocutor, al capitán Culebra, como pueden ver en este chat que dice 6:33. Y allí Santibáñez le agrega irónicamente gracias Culebra. Bueno, era una forma de recriminarle por supuestamente haber filtrado el audio. En ese momento el capitán Culebra no podía responderle porque estaba en un examen y Santibáñez le replica con un mensaje que luego borra y para proteger sus comunicaciones le manda más mensajes de esos que desaparecen después de verlos una sola vez, así que no figuran en la captura de pantalla que han mostrado los reportajes. Minutos después, Culebra se desocupa y empieza a leer todo lo que Santibáñez le ha enviado. Y le responde con la confianza que han labrado durante tantos años. Oye, pendejo, ¿cómo vas a decir que yo te he cagado? Eran las 6:39 de la noche. Recién después de ese intercambio amargo fue que nos pidieron el audio, nosotros les enviamos la transcripción completa y finalmente nos manda su respuesta definitiva a Santibáñez, que llegó a las 8:37 de la noche, casi 2 horas después de haberle recriminado a Culebra por esta filtración. Bueno, y también tenemos que agregar que después Santibáñez nos mandó otro mensaje pidiéndonos que tengamos
mucho cuidado con publicar algo que pueda ser una difamación, lo que era una forma evidente de buscar que nos autocensuremos. Ahora se entiende bien todo el interés que tiene el ministro del Interior por enterrar en investigaciones de la Contraloría, del Congreso y de la Fiscalía a la DIVIAC, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. El capitán Culebra, con el que había tenido estos intercambios, es parte del equipo de la DIVIAC y él le reenviaba todos los mensajes que recibía de Santibáñez al coronel Harvey Colchado. ¡Ojo! A ambos dominicales mostraron otro audio de Santibáñez que muestra el especial interés que tenía en el entonces jefe de la DIVIAC. Este se lo envió el 26 de mayo al ex abogado de Colchado, Estefano Miranda, y allí le pide que le comparta una resolución emitida por la Inspectoría de la Policía el día anterior con la que le inician una investigación a Colchado por haber usado un torito para tumbar la puerta de la casa de Dina cuando la allanaron para buscar evidencias del caso Rolex Gate. El abogado Estefano Miranda le confirmó a punto final la veracidad de este audio y les dijo que él no le llegó a enviar ningún documento a Santibáñez porque lo que correspondía era avisarle de estos hechos a su ex cliente. Pero ojo, cuando el reportero de Cuarto Poder buscó a Santibáñez al terminar una entrevista que estaba dando en Canal N, este le negó en su cara haberle enviado este audio al ex abogado de Colchado. Según Cuarto Poder, Santibáñez igual consiguió el documento y se lo filtró a su amigo, que era un periodista de Willax del programa de Milagros Leiva. Al día siguiente, Santibáñez fue al programa de Leiva para continuar con su campaña contra la DIVIAC. La ojeriza del ministro contra la DIVIAC ha llegado a una situación sorprendente. La semana pasada, el portal El Epicentro reveló que el coronel Harvey Colchado había presentado un pedido a su comando para que le permitan dar entrevistas para defenderse ante todas las imputaciones que le hacen, tanto el ministro Santibáñez como distintos medios. Para los que nos ven en video, aquí está el tweet. Es solo la información que cita Epicentro. No se adjunta ningún oficio escrito, ni firmado por Colchado, ninguna cita, una declaración, nada de ese tipo. Aún así, el viernes, el ministro le envió una carta notarial a Colchado exigiéndole que se rectifique por haberlo difamado ante la prensa y diciéndole que estaba dañando su reputación. Pero Colchado no había declarado nada hasta la prensa hasta ese momento. Y digo hasta ese momento porque ahora Colchado ha respondido con otra carta notarial, publicada también por Epicentro, en la que le pide a Santibáñez que le indique con precisión cuáles son las supuestas declaraciones difamatorias que habría dado en medios contra él. Además, Colchado le dice que ya que le pide que aclare esas frases, entenderá que eso corresponde a un permiso para poder responderle públicamente por los medios que sean pertinentes. Estos son los temas en los que nos tiene entrampado el ministro del Interior cuando debería ocuparse de temas más importantes como la violación en manada de varios policías a una suboficial. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. En su portal La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. Este muy exitoso blog, La Encerrona. De este medio de comunicación, La Encerrona, que ha destapado y ha revelado esto. Luego de las revelaciones que hizo el programa periodístico La Encerrona. Cuando el podcast La Encerrona empezó a hacer una serie de revelaciones. Anuncia en La Encerrona. Alguien que tiene su página web por ahí, ¿no? Que está dando la hora. Escríbenos a publicidad@laencerrona.pe. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 1 de julio y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. La primera, le llegó la hora a Keiko. Hoy inicia el juicio oral contra Keiko Fujimori y casi 40 coacusados por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos y otros en el caso Cócteles. Así que todo lo que han visto que ha hecho el fujimorismo hasta ahora, incluyendo revivir el fantasma del fraude en las elecciones y las especulaciones sobre la postulación del ex dictador Alberto Fujimori, no son más que distracciones. Anoche, en una entrevista, el periodista Marco Calderón de Canal N le preguntó algo clave a Keiko. Si supuestamente el dinero es lícito y proviene de empresarios conocidos, como ella dice, ¿por qué usaron falsos aportantes y pitufiaron los ingresos a las cuentas del partido? Y ella respondió que sus abogados le han recomendado que no hable de este tema, que es en realidad el tema de fondo, y más bien habló de fallas en el proceso. Para empezar, el monto que le aportaron estos empresarios superaba el tope permitido por OMPE. En el caso de los aportes de Dionisio Romero y otros empresarios, la Fiscalía considera que, así el dinero no fuera ilícito, al menos hubo una operación clandestina, compleja, exorbitante y que eludió todo el sistema de prevención antilavado para ingresar el dinero a sus cuentas. Pero sobre el dinero que aportó Odebrecht a su campaña, allí sí la Fiscalía considera que hubo lavado de dinero
porque tenía procedencia ilegal. Este es un juicio que va a ser bien largo por la cantidad de testigos y pruebas que hay, así que va a durar más de 2 años probablemente. La fiscalía ha solicitado penas de hasta más de 30 años de prisión contra Keiko y los demás implicados, y también ha pedido la disolución del partido político Fuerza Popular y de la empresa inmobiliaria de Mark Vito Villanela, su ex esposo. Ojo, si condenan rápidamente a Keiko, aunque sea en primera instancia por el delito más inofensivo, ella no va a poder postular en las elecciones del 2026. Así apele hasta que no se resuelva, va a quedar fuera. Quizás en ese escenario el ex dictador Fujimori papá sí sería la segunda opción. La segunda, desaparece en Sala de Derechos Humanos. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, encabezado por su presidente Javier Arévalo, tomó la decisión administrativa de que a partir de hoy se va a cerrar la cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora que presidía la jueza Miluja Cano y que veía los casos de derechos humanos. Sus carpetas van a redistribuirse entre salas que no tienen experiencia en este tipo de casos, según informó el abogado Juan José Quispe del IDL. Esa sala tenía a su cargo el juicio oral contra Alberto Fujimori por el caso Pativilca, y es la segunda instancia en la que se iba a ver el caso de esterilizaciones forzadas. Además, tiene procesos por desapariciones forzosas, como el del periodista Jaime Ayala, la masacre de Lucma Huayco y casos de terrorismo. Esta decisión del Poder Judicial podría hacer que realmente varios procesos se quiebren. La tercera, ordenan que Dina entregue los planes operativos de la policía y el ejército contra las protestas. Dina Boluarte ha retornado a Lima de su viaje a China y lo primero que va a encontrar es una orden del Poder Judicial para que la presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios de Defensa e Interior entreguen a la Fiscalía los planes operativos que usaron los militares y los policías durante el despliegue para enfrentar las protestas sociales que empezaron en diciembre del 2022. Hasta ahora, el gobierno se había negado a entregar esa información a la Fiscalía en la investigación que se sigue por genocidio, homicidio calificado de lesiones graves contra Dina Boluarte y Alberto Tarola. ¿Por qué se negaron? Porque argumentaban que los planes eran secretos, eran reservados. Pero el Poder Judicial ha desbaratado ese argumento, señalando que es importante priorizar el deber de investigar, juzgar y sancionar por encima de la reserva, del secreto, pues señala que esta es una investigación sobre una posible violación de los derechos humanos que el Estado tiene que esclarecer. La cuarta, Tía María retoma actividades. El portal El Foco reveló un memorando interno enviado por el presidente de la compañía minera Southern Perú, Óscar González Rocha, hacia todo el personal para informarles que a partir de hoy, 1 de julio, se dará el reinicio de actividades en el proyecto Tía María. Allí dicen que ya están dadas las condiciones sociales y políticas en la provincia de Islay, la región y a nivel nacional. O sea, Tía María sí va. Sin embargo, el proyecto Tía María aún no cuenta con la licencia social que es indispensable y es un permiso que cierra el respaldo de la comunidad afectada con la operación a largo plazo de la mina. Tal como le advirtió César Gamboa, que es asesor de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, en una entrevista que le dio al diario La República. Ya hace unos meses el gobierno comenzó a señalar que tenían grandes expectativas por el proyecto e incluso el vicepresidente de Southern, Raúl Jacob, se fue de boca y dijo que estaban listos para regresar a operar. Habrá que ver cuál es la reacción de la población en Islay. Y la última, una buena noticia. Hay un templo de Lambayeque con 4.000 años de antigüedad y una figura mitológica. Los arqueólogos del proyecto de Úcupe, Valle de Saña, encontraron a 48 kilómetros al sureste de la ciudad de Chiclayo, en Lambayeque, vestigios de 2 estructuras monumentales. Una de ellas es un templo de 4.000 años de antigüedad contemporáneo a la Huaca Ventarrón, que tiene los murales más antiguos de América. Las 2 estructuras con muros y recintos delimitados están cerca del cerro Las Ánimas, que los moradores de la zona la conocían con el nombre de La Otra Banda. La estructura hallada tiene una arquitectura y frisos anteriores a la cultura chavín. Los espacios que conforman este templo parecen sugerir que allí hubo rituales. También hay una escalinata central dentro de un teatro muy antiguo, según explicó el doctor en arqueología y director del proyecto Luis Armando Muro Inoñán a la agencia andina. Uno de los hallazgos más fascinantes para el muro es una laja de adobe tallada con una figura mitológica que combina atributos humanos y zoomorfos. Esta es una gran noticia para todos los peruanos. Estos fueron los titulares de hoy. Ya hablamos con los grandes motivos para celebrar el orgullo LGBT aquí en La Encerrona con Jonathan Castro y Romina Badoino.
¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y el sábado pasado se realizó en Lima la Marcha del Orgullo, donde como cada año, cada vez son más, miles de personas se reunieron para visibilizar y defender los derechos de las peruanas y los peruanos LGTBQ+. Una jornada para marchar con alegría y libertad nuestro derecho a vivir sin discriminación y sin violencia. Y como antesala de esta histórica marcha que se realiza cada año también en nuestro país, el fin de semana tuvimos una entrevista especial en donde conversé con el director de cine Alberto Castro y la guionista y escritora Regina Limo, miembros orgullosos de la comunidad LGTBIQ+. Aquí unos extractos de lo que fue la entrevista. La comunidad LGBT agrupa a grupos humanos tan diversos y tan complejos y con conflictos tan distintos que es difícil pensar que una comunidad es una unidad completa, ¿no? Quizás lo único que nos une es el hecho de que no somos reconocidos como ciudadanos para el Estado, o sea, porque literalmente no tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona de a pie que paga los mismos impuestos que yo y que cumple los mismos deberes cívicos que yo. Es lo único que nos une en realidad, pero yo soy muy distinto a una mujer trans o a un chica no binario, y encima, si a eso le sumo a una mujer trans que vive, no sé, en Puno, o a un chico no binario que vive, no sé, en Arequipa, ¿no? O sea, son situaciones completamente distintas, entonces encauzar una lucha como comunidad LGBT es muy difícil, y eso sí es cierto, además, porque también atraviesa generacionalmente, ¿no? Por eso creo que hablar de comunidad o de la lucha LGBT es bien difícil porque necesita hablarse desde una mirada muy interseccional, ¿no? Que atraviesa lo socioeconómico, y yo creo que el personaje es el cual tú hablas, y probablemente las personas de las cuales tú tienes referencia, que no quieren ser parte de una comunidad o que no quieren marchar, son probablemente personas que tienen cierto... no tienen necesidad de marchar, ¿no? No, porque tienen una cierta comodidad social económica. Okay. Entonces, al final, el que marcha es más bien el que no tiene, ¿no? Y al final, por eso es que, no sé, en Colombia se hizo tan viral esta imagen de estas mujeres trans y esta gente de ballroom marchando en la plaza, ¿no? Bailando en la plaza, que era gente de la comunidad, en una protesta que no tenía que ver con derechos LGBT, ¿no? Por eso es que se generan bloques también en las marchas cuando se hacen acá de comunidad LGBT, porque al final medio que nos unen un poco las carencias que quizás otras sociedades también tienen, ¿no? O otros espacios marginales también tienen, ¿no? En la televisión ahora todo el mundo pues siente esto de que siempre hay un personaje gay, siempre hay un personaje, ¿no? Inclusión forzada. Pero claro, lo que pasa es que la televisión siempre va a terminar reflejando los cambios sociales. A veces lo hace tarde, ¿no? Porque si tú te pones a ver, digamos, una serie de los años, de principios de los 2000, recién hablaban, tipo Sex and the City, recién hablaban, ¿no? De la liberación sexual, la feminidad, ¿no? Con las mujeres y el sexo, cuando en el mismo Estados Unidos llevaban como 20, 30 años hablando del tema, las feministas, ¿no? Y recién se reflejaba en la tele en ese momento. Y además la serie estaba creada por un hombre, era un hombre gay, pero es un hombre, ¿no? Pero ahora la cosa es más, digamos, no sé si acelerada o rápida, pero también por esta dinámica de las redes sociales, ¿no? Las voces LGTB están más presentes, y yo creo que finalmente, pues, todas las corporaciones saben que somos públicos, saben que estamos ahí, y dentro de las mismas corporaciones también hay gente LGTB. O sea, no les entra en la cabeza que hay mucha gente trabajando dentro de la misma industria que está haciendo escuchar su voz, ¿no? Que los diseñadores, los escritores de guiones, también pueden ser personas LGTBI, solamente que siempre han estado ahí, dicho de paso. Lo que pasa es que ahora sí pueden hablar gracias a todo este movimiento social. ¿Quieren ver completa la entrevista? La encuentran en todas las plataformas de La Encerrona como especial Cómo es ser un peruano LGTBQ+. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo, nosotros lo regalamos. Pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos Yape, tenemos Plin. Puedes suscribirte a nuestro Premium de YouTube, y por si acá, si te suscribes a nuestro Patreon,
vas a tener acceso exclusivo a una nueva investigación invitada de La Encerrona. En esta ocasión, el periodista Carlos Viguria ha elaborado una investigación sobre la alianza de los movimientos políticos Lo Justo y Primero la Gente. Esta alianza, que tiene más pinta de matrimonio por conveniencia, reúne a figuras como Marisol Pérez Tello, Alberto de Belaunde, Susel Paredes y más. Y aunque esta unión no ha cumplido ni un mes, ya recibe críticas por sumarse al grupo político de Miguel del Castillo, el manda más de Primero la Gente. Y hoy es lunes de lecturas y, como de costumbre, la recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Penguin Random House. Siglos antes de que tuvieran lugar los acontecimientos que se relatan en Canción de Hielo y Fuego, la Casa Targaryen, la única dinastía de señores dragón que sobrevivió a la maldición de Valyria, se asentó en la isla de Roca Dragón. Aquí tenemos el primero de los 2 volúmenes en el que George R.R. Martin nos cuenta, con todo lujo de detalles, la historia de esta tan fascinante familia. ¿Qué pasó realmente durante la danza de dragones? ¿Por qué era tan peligroso acercarse a Valyria después de la maldición? Fuego y Sangre es una magnífica obra ilustrada con 80 láminas inéditas de Doug Wheatley, que se convertirá sin duda en una lectura ineludible para todos los fans de esta aclamada saga. La Encerrona llegó a ustedes gracias a Espacio Psicológico AINI, dirigido por Pedro Elías, psicoterapia online que fusiona el poder curativo del arte con el enfoque cognitivo-conductual. ¿Estás buscando un espacio para el cuidado de tu salud mental? Agenda tu cita online por WhatsApp. Estamos en Instagram como Espacio Psicológico AINI. Esto es todo por hoy. Esto fue Jonathan Castro y Romina Badoino en La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.